Puntos sobre las IES. Una presentación de Legambiental. Puntos sobre las IES. Podcast de opinión, análisis y comentarios relacionados con la actualidad jurídica ambiental de Colombia y el mundo. Bienvenidos. Cuando el ambiente y el derecho se hacen podcast, en Puntos sobre las IES de Legambiental, nuestra nota editorial. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Esta es una frase célebre de Martin Luther King. Un comportamiento que podemos encontrar de pronto bastante contextualizado a la problemática ambiental que afronta en la actualidad nuestro planeta, la del cambio climático, y respecto a la cual, a pesar del desarrollo tecnológico, a pesar del avance de la ciencia, a pesar de la cantidad de recursos económicos que han sido volcados a estas causas, la mejor estrategia para hacerle frente son los árboles. Se trata entonces no solo de la principal alternativa con la que contamos hoy en día para mitigar el daño que ocasionamos como seres humanos a la atmósfera, sino adicionalmente de una solución que nos ofrece la naturaleza. Soy Catalina Sáenz y con esta invitación de Martin Luther King quiero dar apertura al que será nuestro tema de hoy y donde hablaremos acerca de las recientes disposiciones jurídicas que se han emitido en el país en torno a estos importantes protagonistas de la naturaleza, los árboles. En Puntos sobre las IES, directo al grano. Hola Catalina, muchas gracias por la interesante apertura a nuestro programa del día, donde hoy estaremos conversando directamente al grano con ustedes acerca de algunas normas que han surgido en Colombia sobre recursos forestales. Claro que sí, Marc. Vamos a ver si nos detenemos en una ley recientemente expedida desde el 30 de diciembre de 2021, fue de cierre del año inmediatamente anterior. Es la ley 2173. Esta ley busca promover la restauración ecológica a través de una actividad que venimos realizando desde hace mucho tiempo, que tenemos que intensificar además, la cual es nada más y nada menos que la siembra de árboles. Y con esa siembra, pues, apuntarle a algo mucho más grande como es la creación de bosques en el territorio nacional. Está muy interesante, pues revisando esa nueva ley, pues me acordé de un paseo que hice en algunas áreas protegidas, que por ejemplo, pues lo que es el Parque Tayrona, pues cosa tan espectacular, por supuesto, bastante caliente por allá, o el Santuario de Fauna y Flora en el Iguaque de Boyacá. Y pues sé que también existen otras figuras adicionales para proteger estas áreas de especial importancia ecológica. Pero me encontré en la ley algo que no había escuchado, y son las áreas de vía. Catalina, ¿tú sabes qué es eso? ¿Tú me puedes contar algo de eso? Bueno, Mar, resulta que esta norma se encarga de crear ese concepto de áreas de vía. Si revisamos previamente, no existe disposición jurídica que haya hecho alguna manifestación concreta sobre este concepto. Y esas áreas de vida entonces empiezan a ser entendidas como un porcentaje del territorio de todos los municipios de nuestro país que tiene que empezar a ser destinado por parte de las alcaldías para garantizar y promover la siembra de especies de árboles. Esos árboles pues se busca que sean prioritariamente nativos de esa zona y que estas actividades de siembra de los mismos sean llevados a cabo por parte de los ciudadanos y por parte también de las empresas. Eso está bastante interesante y muy innovador. Y pues no sé si lo entendí bien, pero pues más o menos pues lo que yo veo que son dos áreas de vía que tienen diferentes particularidades. La primera, que veo que por ejemplo deberían comprender nacimientos de agua, rondas hídricas, humedales, áreas protegidas, entre otras. Y la segunda, que tienen que estar articulados a los instrumentos de planificación del territorio. Esto suena bastante interesante. Sí, mira, la norma lo que hace es como darle esa orden a las alcaldías municipales para que articulen esas áreas
con unas figuras de planificación muy conocidas en Colombia que son los planes de ordenamiento territorial, los famosos POT. Y adicionalmente les exige a esas autoridades locales que adelanten censos forestales, eso con el objeto de conocer la extensión de toda la capa vegetal que pueda tener el municipio precisamente en su territorio. Bueno, pues el último que he sabido, pues los POT sí se conocen, pues no más de algunas capitales que empiezan con la letra B, pues que han tenido ciertas dificultades con los POTs, pero ¿censos? ¿Cómo es eso? O sea, ¿a qué se refiere exactamente ese censo? ¿A qué apuntaría ese censo? Bueno, ese censo se traduce en una tarea que van a tener esas alcaldías, van a tener que realizar la actualización cada 5 años de toda la información correspondiente a esas áreas de vida y también pues identificar esos diferentes individuos arbóreos que se hayan sembrado en el territorio de esa alcaldía en específico que adelante la labor. Es como una medida que lo que busca, creo yo, es permitir que se haga un control real de la cobertura vegetal con la que pueda contar un determinado municipio, un determinado territorio. Pues eso suena muy, muy, muy bien. Me imagino yo, pues querrá decir que estamos haciendo igualmente responsables a la cuestión forestal en el país, a las primeras autoridades en los municipios y en las ciudades. Lo que ya más o menos he visto en la ley es que hay unos actores fundamentales a los ciudadanos y a las empresas. ¿Eso sí es cierto? ¿También eso aplica entonces a las empresas? Claro que sí. Uno de los planteamientos fundamentales de esta norma es la participación activa de la población. Entonces, el ciudadano que plantee mínimo 2 especies nativas en el territorio, en esas áreas de vida, va a poder compensar su huella de carbono. Adicionalmente va a ser reconocido con un certificado, el certificado Siembra Vida Buen Ciudadano. En el caso de las empresas, pues la cuestión ya se vuelve más bien obligatoria. Realmente las medianas y pequeñas empresas, pues no es que tengan la posibilidad de sembrar, como es el caso del ciudadano, sino que tienen ese deben, ¿no? Entonces, anualmente deben realizar la siembra de 2 árboles por cada uno de sus trabajadores. Y por esa labor que desarrollen, digámoslo así, van a recibir también un certificado que es el certificado Siembra Vida Empresarial. No, pues excelente. Ojalá pues que saquen muchas empresas ese tipo de certificados porque pues suena muy bien. Ahora, me imagino yo las grandes empresas en Colombia que tienen como, no sé, 5,000, 10,000 empleados, que se hayan como 20,000 árboles. Eso de todas formas pues requiere bastante esfuerzo, pero pues yo creo que vamos por muy buen camino. Pues a propósito de esta novedad, pues yo quisiera ver qué nos cuenta Coco en nuestra sección Cruzando el Charco, porque algo he escuchado que sí está desarrollándose algo en Francia, entonces quisiera yo escucharle a ella, a ver qué nos cuenta, a ver qué es lo que ha pasado en otras partes del mundo. En Punto sobre las IES, Cruzando el Charco. Hola a todos, soy Coco y hoy les quiero hablar sobre una medida muy especial que se está desarrollando en Francia y que consiste en que los ayuntamientos, es decir, las alcaldías de las diferentes ciudades que hay en Francia, realizan la siembra de un árbol por cada recién nacido que hay en su ciudad. Esta es una actividad que hacen una vez al año, convocan a los papás de todos los niños que nacieron durante este año, se dirigen a un lugar específico donde siembran los árboles en representación del nacimiento de cada uno de sus hijos y al finalizar esto, entre todos eligen un nombre especial para este nuevo lugar. Esta iniciativa me parece genial porque hace que la comunidad también se arraigue a los árboles plantados, que generen un sentido de pertenencia con un significado emocional muy bonito a este lugar y pues hace que las personas se sientan comprometidos con la siembra de estos árboles por el valor sentimental. Adicionalmente, quiero contarles de otra medida que adoptaron en Filipinas hace algún tiempo, donde todos los jóvenes que quieran graduarse tanto de secundaria como de su universidad tienen que haber sembrado mínimo 10 árboles para poder recibir su grado. Esto hace que los jóvenes se comprometan con la reforestación del país y que se sientan comprometidos a hacer la siembra que es tan importante pues tanto para sus países como para el resto del mundo. Bueno, aprovechando esta contextualización internacional que nos acaba de dar Coco, me gustaría darle paso a nuestra sección de El Personaje, donde tendremos un invitado supremamente especial. Se trata del arquitecto Antonio Guerra.
Él actualmente reside en Alemania y les cuento que me tiene aterrada. Estoy muy sorprendida con su conocimiento en cuestiones de siembra, de jardinería urbana, de producción natural a pequeña escala. Es una experticia que, según entiendo, ha adquirido como participante activo de una medida estatal muy bonita y que consiste en el otorgamiento de áreas de protección y cuidado de la naturaleza a ciudadanos organizados, quienes adelantan entonces pequeños proyectos de siembra urbana, por así decirlo. Y pues bueno, aquí los dejo con Antonio, quien nos dará más detalle respecto al especial papel que desempeña en su ciudad, en Nuremberg. En Puntos sobre las IES, el personaje. Hola Cata, pues mira, como me preguntaste sobre el tema, te comento un poco sobre los jardines en las ciudades en Alemania, o como se denominan por aquí, Schrebergarten o Kleingartenkolonie, que significa pequeñas colonias de jardines. La historia de estos jardines se remonta a mediados del siglo XIX, o sea, unos 150 años atrás, y en principio fueron concesiones de los ayuntamientos a las familias más pobres, para que cultivaran sus propios vegetales y hortalizas para su consumo. Luego vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la posguerra, y sirvieron pues de eso, como sustento para alimentar a las familias menos adineradas. En la actualidad, este tipo de jardines ubicados en medio de las ciudades forman parte de un grupo de asociaciones de jardines, que están regulados incluso por la ley alemana. Cada asociación posee un número de jardines, que ofrece a sus socios mediante un contrato indefinido. Los socios, a su vez, se comprometen a cumplir una serie de requisitos y normas, como por ejemplo, un porcentaje de la superficie tiene que estar destinada al cultivo más o menos un 30%. Suele estar prohibida también la tala de árboles y en el caso de que se tale alguno tiene que ser inmediatamente reemplazado por otro. Estos jardines suelen tener un coste, además de la cuota anual de la asociación, que no suele sobrepasar los 20 euros, un coste por metro cuadrado, que oscila entre los 40 o 50 céntimos de euro por metro cuadrado, más el agua, y en el caso de que posean electricidad, pues se cobraría aparte. Estamos hablando de jardines de unos 300-350 metros cuadrados, con lo cual el precio oscilaría anualmente entre unos 150 o 200 euros. En la actualidad, este tipo de jardines está siendo muy demandado en Alemania. Con el boom de la construcción y los elevados precios de las viviendas, poseer un trocito de verde dentro de las ciudades se está convirtiendo en un lujo. Y tal y como están los precios de las casas, esta es la única manera para muchos de acceder a un trocito de verde o a un jardín. Además, con el tema del coronavirus y la situación que hemos vivido en Alemania, con el toque de queda, la prohibición de salir a la calle, pues ha cobrado un doble valor en estos días. Además, la demanda ha crecido muchísimo, con lo que las asociaciones tienen largas listas de espera para obtener uno. La gente se ha dado cuenta que poseer un jardín donde poder plantar tus propias verduras, hortalizas y flores sin ningún tipo de aditivo, o sea, un cultivo totalmente ecológico, y además poseer un rinconcito donde relajarse con la familia y los amigos y evadirse del trabajo y el caos de las ciudades. Con todo esto que he explicado, espero que podáis hacer una pequeña idea de cómo funcionan los jardines aquí en Alemania. Bueno, muy interesante, Marc, todos los resultados de la investigación que nos presenta Coco, junto con los aportes de nuestro invitado especial. Así es, a mí siempre me encanta escuchar pues cómo se están manejando en otros países. En este caso pues me pareció súper interesante ver pues que la importancia que revisten los árboles en todo el mundo, que revisten los beneficios también que nos ofrecen, y en ese punto pues me gustaría profundizar un poco, volviendo a nuestra norma nacional. Catarina, ¿qué beneficios plantea entonces esta nueva norma en análisis a las personas o empresas que realicen esa plantación de los árboles? O sea, realmente, o sea, ¿cuál es el beneficio real para alguien pues que cumpla, pues que pueda obtener ese tipo de certificado? Bueno, Mar, este punto es muy importante. Te cuento que al respecto la norma pues propone diversos beneficios para los ciudadanos que obtengan ese certificado Siembra Vida, que fue el que te acabé de hablar. Dentro de esos beneficios encontramos descuentos de 5 y 10% en la matrícula cuando estén realizando su formación en instituciones oficiales de educación superior. Tienen también descuentos, por ejemplo, en trámites que cotidianamente tenemos que desarrollar, como es el trámite de apostilla o de legalización de documentos. Muchas veces, por ejemplo, cuando
cuando los estudiantes viajan al exterior, pues requieren realizar este tipo de actividades previas a la obtención de pronto de algún acceso en una institución pública de carácter internacional. Está también un descuento en un trámite muy básico en Colombia también, que es la copia del registro civil de nacimiento. Entonces para ese tipo de actividades también tiene la oportunidad de aplicar al descuento. También en la expedición de certificados de tradición y de libertad de inmuebles, cuando eres titular de un inmueble, pues muchas veces tienes que obtener este tipo de certificados para diferentes gestiones. También tienes la posibilidad de un 10% de reducción en la expedición de la tarjeta profesional, del 5% por una única vez en el valor de algún servicio público domiciliario que tú elijas. Este tipo de iniciativas pues resultan bastante interesantes. Son diferentes cuestiones que en efecto pueden posibilitar como que el ciudadano se acerque un poquito a esa necesidad y también a ese deber que tenemos de contribuir en algo al ambiente, ¿no? Me parecen bastante interesantes. Desafortunadamente, frente a las empresas, pues no encontramos similares beneficios. Únicamente está esa denominada gran condecoración del árbol en la modalidad de la empresa privada, pero pues no tenemos un beneficio particular en ese sentido. Pues eso sí me asusta un poquito, o sea, si bien los beneficios para el particular son muy buenos, son muy interesantes, yo creo que por eso sí realmente pues muchas ganas como de sacar ese tipo de certificados. Pero pues obviamente pues lo que me acabas de decir pues es que si nos llenamos de condecoraciones, realmente no creo que sea un incentivo real, porque es que sin árboles que permanezcan en el tiempo, el árbol no solo es sembrarlo, pues hay que cuidarlo, toca abonarlo, toca echarle agüita y otros. Y pues las empresas que dicen acerca de esa cuestión, me preguntaría, ¿qué tan fácil ven ellos la implementación de esa medida? Bueno, Mar, para responder estos interrogantes tenemos precisamente a un invitado especial con nosotros que nos dará su opinión y su punto de vista respecto a esta disposición normativa. En Punto sobre las IES, casco, overol y botas. Mi nombre es Jason Andrés Franco Tavares, soy profesional ambiental, trabajo en la empresa Colomish SAS, una empresa comercializadora y exportadora de aguacate Hass. Hoy quiero compartir con ustedes mi opinión respecto a la Ley 2173 del año 2021 y en primer término quiero considerar que la implementación va a generar de cierta manera algunos problemas que puede acarrear para nuestra compañía, y es que de cierta manera se establece una fecha específica para poder sembrar la cantidad de árboles necesarios por número de empleado. Esto debe de cierta manera, previa a su realización, exigir que las autoridades locales, territoriales y ambientales desarrollen una serie de actividades, y de eso dependerá la garantía del cumplimiento de nuestras responsabilidades en el sector empresarial. De cierta manera nosotros estamos muy atentos al cumplimiento de estas tareas específicas, pero también es ajeno a nosotros y a nuestra labor inclusive el poder cumplir con lo exigido si de cierta manera no se tiene una buena planeación. En términos de reto debemos decir que es bastante significativo el costo que puede implicar esta actividad en cuanto a un valor económico por la adquisición de las plántulas o árboles que vamos a adquirir, pero además también puede ser muy motivador porque va a permitir que nuestros colaboradores se involucren en esa labor. Entonces lo vemos desde ese doble ángulo de la observación. Asimismo, no nos queda duda que necesitamos de un respaldo y colaboración para el cumplimiento de estas exigencias de las autoridades locales territoriales, de las autoridades ambientales, y también creería que de parte de los jardines botánicos que se encuentran en cada uno de los municipios, porque son ellos quienes a través de su experiencia y conocimiento técnico puedan aportar para el desarrollo de estos ejercicios. Esperemos que en este año podamos realmente decir que cumplimos, porque de cierta manera las autoridades ambientales, las autoridades locales territoriales serán quienes definan los espacios para poder tener en sí el desarrollo a satisfacción de este proyecto. Muchísimas gracias.
Bueno, no, pues súper interesante conocer de primera mano esa entrevista con Jason acerca de ese acercamiento con las personas a que les toca, como se dice coloquialmente, manos a la obra y hacer la tarea. Sí, claro, la visión en este sentido cambia un poco, ¿no? Ya vemos la responsabilidad que en efecto están asumiendo. Y a propósito de este contexto empresarial y como una apreciación muy personal, pues creo que es desafortunado que este tipo de normas no se articulen con otras normas de actualidad. Si miramos, por ejemplo, la ley 2169 de 2021, esa ley ordena que las empresas reporten sus emisiones de gases de efecto invernadero. Habría sido supremamente interesante que también se pudiera calcular la cantidad de CO2 que van a capturar esos árboles sembrados en cada anualidad por parte de cada una de las empresas y pues que estos resultados fueran compensados con ese reporte. Eso sería maravilloso. O también tenemos la ley 1819 de 2016 que nos creó el impuesto al carbono, donde igualmente esos árboles sembrados pues podrían ser compensados con el pago de este impuesto. Entonces creo que como que la cosa queda ahí muy dispersa y no se ve realmente toda la integración de los diferentes esfuerzos que hemos venido haciendo en términos regulatorios en el país a propósito de esta cuestión de cambio climático. Pues ahora bien, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, yo no sé escribir leyes, pues cómo se hace, pero sí como que efectivamente da como la impresión que todos en esta se fueron por su lado. Mire que las políticas en torno a las cuestiones como las que estamos analizando, que apuntan directamente a dar una solución al cambio climático, una de las muchas, pues están haciendo su aparición en el escenario mundial desde la esfera de incentivo. Hay unos que, por ejemplo, pues están los incentivos a instalar unos paneles solares y no va a pagar impuesto por la tecnología. Otros que cambian tecnología contaminante por otra más amigable en el medio ambiente y reducir impuestos. Por ejemplo, lo que teníamos en el último programa respecto a los carros eléctricos, por ejemplo. Entonces, pues sí, no sé, Catalina, qué más hacer por ese lado. Sí, Mar, tienes toda la razón. En efecto, como que está la obligación, pero no existe ese incentivo y eso en cierta medida puede de pronto desanimar al empresario que se ve con una carga adicional en términos de gestión ambiental interna, ¿no? Bueno, creo que es el momento para que escuchemos a Fabiola Higuera, que nos tiene una nota preparada para alarle las orejas a alguien. Entonces, vamos a ver cuál es el comentario que tiene preparado para hoy una de nuestras integrantes de esta mesa de trabajo. En Punto sobre las IES, ¿a quién vamos a mandar a la porra? Hola a todos, soy Fabiola y hoy les propongo que mandemos a la porra a quienes no han logrado comprender que los árboles, así como nosotros los seres humanos, tienen un periodo de vida y de funcionamiento. Hemos conocido casos en los cuales, por ejemplo, las comunidades o las autoridades ambientales no permiten que se talen algunos arbolitos que ya se encuentran en condiciones bastante complicadas en términos de salud como especie vegetal. Sin lugar a duda, es importante que los protejamos y conservemos, pero tenemos también que ser conscientes que tienen su periodo vital, no duran para siempre. Entonces, en algunos casos es necesario que sean reemplazados. Mandemos entonces a la porra a los que se resisten a comprender que los árboles en algún momento dejan de prestarnos un servicio vital y que también mueren. Bueno, Catalina, muy interesante conocer esa posición. Sí creo que en algunas oportunidades tenemos muy mitificado el servicio que nos presta la flora y nos resistimos a mantener. Tienes razón, Marc. Esto complica un poco las cosas. Creo que es un tema de comprensión que puede ser fácilmente solucionado con educación ambiental, por ejemplo. Pues lo que pasa es que les voy a comentar un caso de una experiencia muy particular que tuvimos en un proyecto más o menos un poquito hacia el sur de Colombia, y pues resulta que íbamos a instalar un sistema solar en un sitio pues a campo abierto, porque pues era una planta de generación de combustible. De hecho lo es, o sea, sigue siéndolo. Había un campo abierto y pues íbamos a instalar ahí un sistema solar porque pues decíamos que eso pues es muy bueno para la mitigación del CO2 de la planta y pues tener más generación limpia en la planta, etcétera. Pero
pues lastimosamente pues encontramos el único sitio viable pues cerca del sitio de la subestación donde ya había un árbol. Entonces pues listo, inspeccionamos el árbol ya estaba un poquito viejito, ya estaba un poquito enfermo y pues realizamos entonces pues la clasificación y la solicitud a la autoridad ambiental correspondiente. Pues con tan mala suerte pues que la autoridad nos contestó después de muchos meses pues que ni se puede trasladar, ni se puede compensar con otra siembra, ni se puede realizar ninguna poda ni nada de ese estilo. Entonces realmente pues perdimos mucho tiempo tratando de explicarles a la autoridad ambiental que incluso al no tener este árbol ahí, pero con un proyecto de generación limpia, podemos compensar muchos más árboles al año, más o menos eran con unos 500 árboles al año que este proyecto pues beneficiaría, y aún así la autoridad ambiental dijo que no les interesaba para nada. Bueno, creo que este es un caso propicio para analizar una problemática desde el ángulo del desarrollo sostenible. O sea, es necesario desarrollarnos. ¿Cuál es la idea? Que lo hagamos sosteniblemente, y creo que ese concepto de desarrollo sostenible en muchos casos no resulta del todo claro, sobre todo para esas autoridades que al final son las llamadas a decidir, ¿no? Y bueno, ¿en qué quedó entonces todo? Sí, no, pues después de mucha discusión y vimos que lamentablemente la autoridad ambiental pues no nos iba a colaborar de ninguna manera, básicamente pues decidimos ubicar el sistema solar en otra parte pues mucho más lejana. Entonces, tuvimos que cruzar más o menos media planta subterránea con el tema del cableado hasta la subestación, bajo la premisa de eficiencia, bajo la premisa del mejor uso de la energía. Pues no ha sido para nada interesante, pero pues se pudo resolver, digamos, gracias en ese caso a la autoridad ambiental pues que no colaboró. Bueno, complicado el escenario. En este tipo de casos, precisamente esas entidades deberían hacer un análisis desde el contexto de sostenibilidad, ¿no? La idea no era trasladar el árbol, no sé, para hacer una planta de generación de energía térmica a base de carbón. Al contrario, era pues para estructurar un proyecto de desarrollo e innovación tecnológica que pues lo que buscaba era mitigar impactos ambientales, mitigar gases de efecto invernadero. Pues esa es la idea, por supuesto, pero es que como siempre, pues no siempre en la práctica las cosas funcionan como uno se lo imagina. Finalmente pues quedó ese proyecto que te cuento. Bueno, desde esta interesante experiencia que nos cuentas, quiero que pasemos ahora a nuestra sección de hechos que hicieron historia, donde Hernán Sáenz nos contará algunas anécdotas respecto al tema que nos convoca el día de hoy. En Punto sobre las IES, hechos que hicieron historia. Hola, hola. Un saludo a nuestros oyentes. Bueno, les voy a hablar acerca del que quizá es el árbol más famoso de la historia de la ciencia. Se trata precisamente de un manzano que en 1666 dejó caer uno de sus frutos sobre la cabeza de Isaac Newton. Newton, quien se encontraba por esos días en la casa campestre de su familia, aislado, como muchos de nosotros en la actualidad, huyendo de una epidemia que estaba azotando duramente a Londres. Esa caída de la manzana sobre la cabeza de este joven físico, al parecer, fue la dolorosa inspiración que originó que se preguntara ¿por qué todas las cosas caen en línea recta? Traigo este momento histórico a nuestro programa para que reconozcamos que fue gracias a un árbol que Newton empezó a cuestionarse sobre las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra, cuyos resultados lo hicieron merecedor del reconocimiento como el científico más grande de todos los tiempos y su obra como la culminación de la revolución científica de su época.
Bueno, no, supremamente interesante pues ver estas historias que nos cuenta Hernán. Pero tengo una mala noticia, Catalina. Creo que ya con este dato histórico llegamos al final de nuestro programa. De todas formas, pues como siempre, me encantó compartir este espacio contigo y con nuestros oyentes. Y pues espero que hayamos podido aportar un poquito acerca de esa nueva interesante ley. Así es, Mar. Creo que tuvimos un programa muy agradable con nuestros invitados, por supuesto, con todos ustedes también que están del otro lado escuchando nuestros comentarios. Ya saben que estamos en www.legambiental.com. Tenemos también información frecuente para compartir con todos ustedes en Instagram, en Bloomer, en LinkedIn como Lega Ambiental. Y bueno, esperemos que el próximo mes nos escuchemos como siempre en otro programa más. Muchas gracias a todos. Adiós, adiós. Cuando el ambiente y el derecho se hacen podcast, Punto sobre las IES de Legambiental. Visítanos en la página web www.legambiental.com y síguenos en nuestras redes sociales, @Legambiental en Instagram, LinkedIn, Bloomer, YouTube, Facebook y Twitter.